Puede que lleves años viviendo una vida que en el fondo sabes que no es la que quieres, pero te convenciste de que es la que te tocó. Y no es porque no puedas cambiarla, es porque en algún momento decidiste creer que no podías. Creíste que tu historia te define, que lo que estudiaste es lo que eres, que lo seguro es mejor que lo correcto. Y sin darte cuenta, empezaste a tomar decisiones desde ahí. Decisiones como quedarte donde estás, no moverte, no hacer cambios, incluso cuando sabes que podrías estar construyendo algo distinto. Porque hay algo que casi nadie se cuestiona. ¿Y si esos límites que sientes no son reales? ¿Y si son solo ideas que adaptaste sin darte cuenta? Hay enseñanzas que hablan de vivir desde la conciencia y no desde el miedo, pero la mayoría de las personas vive exactamente al revés. Y cuando vives desde el miedo, no eliges tu vida, tampoco eliges cómo creces, ni cómo avanzas, ni cómo construyes tu futuro. Te adaptas a lo que hay, aunque en el fondo sepas que podrías aspirar a más. Hoy quiero hablarte de eso, de los límites que no ves, pero que están definiendo hasta dónde llegas. Incluso las decisiones que podrían cambiar completamente tu futuro. Y te hablo esto porque yo también viví así durante años, pensando que estaba haciendo lo correcto, pero en el fondo, sintiendo que había algo más. Soy Soledad Orellana, asesora inmobiliaria especializada en compra de propiedades, tanto para vivir como para invertir. Y acompaño a personas que están exactamente en ese punto, donde saben que quieren algo distinto, pero no saben por dónde empezar. O sienten que todavía no es el momento. Quizás eres de los que lleva años trabajando, siendo responsable, cumpliendo, pero sintiendo que no estás avanzando como esperabas. O quizás estás recién empezando, tienes ingresos, tienes ganas de hacer las cosas bien, pero no tienes claridad de cómo construir algo a largo plazo. Y en ambos casos pasa lo mismo. Estás haciendo lo que se supone que hay que hacer, pero no necesariamente lo que te va a llevar al futuro que realmente quieres. Y aquí es donde todo empieza a cambiar, porque no se trata solo de trabajar más ni de seguir haciendo lo mismo, esperando resultados distintos. Se trata de cuestionar los límites, desde dónde estás tomando decisiones, porque muchas veces no es falta de oportunidades, es falta de claridad. Todos crecemos con una idea de lo que es posible y de lo que no. Y lo más fuerte es que muchas veces esa idea ni siquiera es nuestra. Viene de lo que vimos en nuestra casa, de lo que escuchamos, de cómo otras personas enfrentaron su vida. Frases como, aquí hay que trabajar toda la vida, endeudarse es malo, invertir es para gente con dinero, primero hay que tener estabilidad y después ver qué hacer. Y sin darte cuenta, empiezas a tomar decisiones desde ahí. Decides no moverte, decides no arriesgar, decides quedarte en lo conocido, no porque no puedas hacer algo distinto, sino porque en el fondo crees que no es para ti. Y esto pasa mucho más de lo que crees. Personas que trabajan, que generan ingresos, que hacen las cosas bien, pero que nunca salen de ese ciclo, porque están esperando sentirse listos para tener dinero, tener más seguridad, cuando en realidad nunca se trata de eso. Se trata desde dónde estás tomando decisiones. Porque cuando decides desde el miedo, eliges quedarte donde estás. Pero cuando empiezas a tomar decisiones desde la conciencia, empiezas a ver opciones que antes ni siquiera considerabas. Opciones que no tienen que ver con trabajar más, sino con empezar a construir algo distinto. Y aquí es donde muchas veces se abre una puerta que antes ni siquiera veías. Yo vengo de una familia muy humilde y crecí con una idea muy clara, que el estudio es la forma de salir adelante. Y mi madre tenía mucha razón. Estudiar no solo te da herramientas, te abre la mente. Pero incluso con eso, crecí con límites. En ese tiempo había una creencia muy fuerte y era, tienes que elegir bien tu carrera porque eso va a definir tu vida. Bueno, y como he comentado en otros videos, yo elegí ingeniería en informática, que en esos años era la carrera del futuro. Y no me arrepiento de la decisión, pero creo que sin darme cuenta, me comporté como si hubiera definido mi destino, como si hubiera firmado un contrato. Estudié esto, entonces esto soy y punto. Nunca me cuestioné si podía cambiar o si existía otra forma de crecer sin soltar lo que había construido. Nunca pensé que podía elegir otro camino o empezar a construir algo paralelo que también me diera nuevas oportunidades. Porque el límite no estaba afuera, estaba en lo que yo creí que era posible para mí. Y con el paso de los años me he dado cuenta
que eso pasa mucho más de lo que parece. Personas que sienten que si quieren algo distinto, tienen que dejar lo que ya construyeron, o que si eligieron un camino, tienen que quedarse ahí para siempre. Y no es así, porque no se trata de borrar lo que hiciste, se trata de expandirlo. Puedes seguir lo que estudiaste, puedes seguir en tu trabajo, pero también puedes empezar a construir algo paralelo, algo que te abra nuevas posibilidades, que te genere otros ingresos, que te acerque a la vida que realmente quieres. Y cuando entiendes esto, se rompe uno de los límites más grandes, porque dejas de pensar en todo o nada y empiezas a ver que puedes crear más formas de avanzar. Y ahí todo empieza a cambiar. Y ahí fue donde me di cuenta que sí, podía hacer algo distinto, o incluso construir algo paralelo, pero no lo estaba haciendo, porque después vino el trabajo. Entré a un banco, al área de sistemas, tenía un sueldo y estabilidad, lo que muchos buscan, y desde afuera todo se veía bien. Trabajaba, me daba mis gustos, salía, me tomaba vacaciones, y claro, eso se siente tan bien porque siente que estás avanzando, pero con el tiempo empecé a darme cuenta que todo eso me daba tranquilidad, pero no estaba construyendo algo distinto. Era como estar bien, pero sin avanzar, porque al final todo dependía de mi trabajo. Y ahí apareció otro límite más silencioso. No era que no pudiera hacer algo más, era que no veía la urgencia de hacerlo. Me decía, esto está bien así, después veo, más adelante me preocupo de eso. Y sin darme cuenta fui postergando decisiones importantes, y con el tiempo entendí que la idea siempre estuvo. Siempre tuve en la cabeza que quería invertir en propiedades, pero pensaba que no podía. Pensaba que necesitaba mucho dinero, que no era para mí, pero que no estaba en mi realidad. Nunca busqué asesoría, no me di el espacio real de entender cómo hacerlo. Entonces esa idea se quedó solo en eso, en una idea. Y pasaron los años así, hasta que en un momento me di la oportunidad. No porque todo estuviera perfecto, sino porque dejé de esperar que lo estuviera. Y ahí fue cuando empecé a invertir en departamentos. Y eso cambió completamente mi forma de ver todo, porque entendí algo clave. No se trataba de si podía o no, se trataba de que nunca me había dado la oportunidad real de hacerlo. Y cuando tomé la decisión de invertir no fue de un día para otro, fue porque empecé a hacer algo distinto. Empecé a leer, a aprender, a escuchar personas que ya estaban haciendo lo que yo quería hacer. Personas que no partieron con todo resuelto, sino con una visión, que a pesar del miedo decidieron actuar. Como por ejemplo Robert Kiyosaki, estadounidense, antes de construir su patrimonio pasó por problemas financieros, incluso deudas, y fue en los años 80 donde empezó a enfocarse en algo clave, construir activos. Y dentro de esos activos, el inmobiliario fue una de sus principales estrategias. Él plantea algo muy simple pero muy potente, que la mayoría de las personas trabaja por ingresos, pero no construye activos que generen dinero sin depender de su tiempo. Y cuando entiendes eso, cambia completamente la forma en que ves tu esfuerzo, porque ya no se trata solo de cuánto ganas, se trata de qué haces con lo que ganas. Y eso fue lo que empezó a cambiar en mí. Dejé de pensar solo en trabajar y empecé a pensar en construir. Y esto no es solo teoría. Personas como Bárbara Corcoran, que es de Estados Unidos, comenzó en los años 70 con un pequeño préstamo. No tenía experiencia, no tenía grandes contactos, pero empezó desde cero en el mundo inmobiliario. Y con el tiempo, construyó una de las inmobiliarias más importantes de Nueva York. Y cuando empiezas a ver estos casos, te das cuenta que no es que ellos no tuvieran miedo, es que no dejaron que el miedo decidiera por ellos. Y podemos entender que el problema nunca fue si podía o no, el problema era que no estaba actuando. Entonces la pregunta es, ¿por qué no lo estás haciendo? Porque hoy hay información, hay opciones, hay distintas formas de empezar y aún así la mayoría no lo hace. ¿Por qué? No es por falta de dinero, no es por falta de oportunidades, es por algo mucho más profundo, es por las decisiones que estás postergando, es por el miedo a equivocarte, el miedo a perder, el miedo a hacer algo distinto. Y ese miedo no te detiene de golpe, te frena de a poco, te haces decir, más adelante, cuando tenga más dinero, cuando esté más preparado, y así pasan los años. Y lo más fuerte es que mientras más tiempo pasa, más difícil se te hace empezar, porque te acostumbras, te acomodas, te convences de que estás bien, aunque en el fondo sepas que podrías estar haciendo algo distinto.
Y aquí es donde hay que ser muy honesto. No necesitas saberlo todo para empezar. No necesitas tener todo resuelto. Necesitas tomar una decisión. Porque el problema no es que no puedas, es que sigues esperando a sentirte listo. Y eso casi nunca llega. Hay algo con lo que me gustaría que te quedes de todo esto que hemos conversado. Y es que los límites que sientes no están allá afuera. Muchas veces están solo en tu cabeza, aunque se sientan completamente reales. Y aquí la pregunta es bien simple. ¿Realmente no puedes comenzar a invertir hoy? ¿O sí puedes, pero de una forma distinta? Porque tal vez hoy no es tu momento de comprar una propiedad, pero sí puede ser el momento de empezar a prepararte, de ordenar tus números, de entender tus opciones y armar un plan. Porque muchas veces no es falta de oportunidades, es que no las estás viendo, no porque no existan, sino porque hay algo en ti que todavía no te deja verlas. Y cuando empiezas a darte cuenta de eso, también empiezas a notar qué es lo que realmente te está frenando. Y muchas veces eso que aparece es el miedo a equivocarte, a perder, a hacer algo distinto. Pero el miedo no es el problema es qué haces con el miedo. Porque el miedo puede frenarte o puede ser una señal de que estás frente a algo que te pueda hacer crecer. Y cuando empiezas a verlo así, deja de ser un freno y se transforma en un impulso. Y ahí es donde todo empieza a hacer sentido, porque te das cuenta de algo muy simple. Los límites te los estás poniendo tú. Si hoy estás en ese punto donde sabes que podrías hacer algo distinto, pero no tienes claro por dónde empezar, o sientes que necesitas ordenar tus ideas antes de tomar una decisión de comenzar a invertir en propiedades, escríbeme. Porque muchas veces no se trata de hacerlo perfecto, se trata de tener claridad. Y mi trabajo es justamente acompañarte en eso, a entender tu situación hoy, a ver qué opciones tienes y a definir un camino que realmente haga sentido para ti. Y si este contenido te hizo sentido, suscríbete al canal y compártelo con alguien que hoy también esté en ese punto donde sabe que quiere hacer algo distinto, pero todavía no se atreve a dar ese paso. En este canal no solo hablamos de inversión inmobiliaria a nivel educacional, sino también lo hablamos desde la mentalidad, desde las decisiones y desde lo que realmente te está frenando a comenzar. Porque invertir no es solo comprar una propiedad, es cambiar la forma en que construyes tu futuro. Nos vemos en un próximo video.